Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires. Almas en pena entre tumbas. En una noche tranquila de otoño, Laura, una fotógrafa profesional, se encontraba en el cementerio de la Recoleta para capturar imágenes atmosféricas de las tumbas y mausoleos emblemáticos del lugar. Era conocida por su habilidad para capturar la belleza en lugares inusuales y el cementerio le ofrecía una oportunidad perfecta para explorar su arte. Con su cámara en mano y su trípode, Laura se adentró en el cementerio, cautivada por la arquitectura gótica y la historia que emanaba cada rincón. Mientras caminaba entre las tumbas, el silencio era abrumador y solo se escuchaban sus pasos y el susurro del viento. La luna brillaba débilmente entre las nubes, creando sombras alargadas y misteriosas. En un momento dado, mientras ajustaba su trípode para capturar una toma en particular, Laura notó algo extraño en el fondo de la imagen. Al acercar la mirada, descubrió una figura espectral parada entre las tumbas, apenas visible en la oscuridad. El miedo se apoderó de ella, pero su curiosidad y pasión por la fotografía la impulsaron a acercarse más. Con cada paso, el ambiente se volvía más pesado y opresivo. La figura parecía mirar fijamente a través de ella, como si pudiera ver en lo más profundo de su ser. Laura se detuvo unos metros y su corazón latiendo desbocado, decidió sacar una fotografía, esperando capturar la imagen fantasmal. Sin embargo, cuando presionó el botón, algo salió mal. La cámara emitió un extraño zumbido y se apagó repentinamente. Laura intentó reiniciarla, pero parecía completamente muerta. Frustrada y asustada, decidió retroceder y abandonar el lugar. A medida de que se alejaba, una sensación de malestar la envolvía. Podía sentir una presencia detrás de ella, siguiéndola en la oscuridad. Aceleró el paso, pero los susurros se volvieron más audibles, susurrando su nombre en un tono siniestro y distorsionado. El miedo la impulsó a correr, pero cada vez parecía más difícil escapar. Finalmente, llegó al portón de la salida del cementerio, donde la presencia ominosa pareció disiparse. Laura se apoyó contra el portón, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Miró hacia atrás, hacia el cementerio de Recoleta, y vio como las sombras danzaban entre las tumbas, como si la alma de los difuntos cobraran vida en la noche. Esa experiencia aterradora dejó una profunda marca en Laura. Aunque nunca pudo explicar lo que había presenciado, decidió no volver al cementerio de Recoleta. A partir de ese día, sus fotografías comenzaron a mostrar extrañas anomalías y una sensación de inquietud, como si algo sobrenatural se hubiera aferrado a su arte. Desde entonces, Laura experimentó una serie de eventos inquietantes que no podía explicar. Su apartamento, que antes era un refugio acogedor, se convirtió en un lugar sombrío y opresivo. Durante las noches se escuchaban pasos arrastrándose en el pasillo y susurros que parecían surgir de paredes. Las pesadillas se convirtieron en su compañía constante. En ellas caminaba por el cementerio de Recoleta, pero esta vez las tumbas se agrietaban y las figuras sombrías emergían de ellas. Su visión se volvía borrosa y distorsionada, mientras que las voces susurrantes se intensificaban, hablando en lenguajes olvidados y llenos de odio. Desesperada por encontrar respuestas y liberarse de esta oscuridad, Laura comenzó a investigar la historia del cementerio. Se sumergió en libros polvorientos y archivos antiguos, buscando cualquier rastro de eventos sobrenaturales en el lugar. Descubrió que el cementerio de Recoleta tenía una larga historia marcada por tragedias y secretos ocultos. Hubo relatos de entierros clandestinos, sacrificios oscuros y rituales prohibidos. Las almas atormentadas de aquellos que habían sufrido injusticias y habían perecido en circunstancias trágicas parecían haber dejado su huella en el lugar. Laura se encontró con un antiguo diario escrito por un cuidador del cementerio del siglo XIX. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre avistamientos de apariciones, luces inexplicables y lamentos nocturnos que se escuchaban entre las tumbas. Una entrada particular captó su atención. El autor describió una serie de desapariciones misteriosas que habían ocurrido en el cementerio durante aquellos años. Los cuerpos de los desafortunados habían sido encontrados más tarde, sin vida, y con señales de haber sufrido terribles torturas. Había menciones de una entidad oscura conocida como la sombra del cementerio, que acechaba a los visitantes incautos. Decidida a encontrar respuestas y poner fin a su tormento, Laura se armó de valor y regresó al cementerio de Recoleta una vez más. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Contactó un grupo de investigadores paranormales expertos en fenómenos sobrenaturales, quienes estuvieron dispuestos a acompañarla en su búsqueda. Armados con cámaras, grabadoras y equipos de detección de actividad paranormal, el equipo se adentró en el cementerio.
A medida que avanzaban, los dispositivos comenzaron a registrar fluctuaciones de energía, voces inaudibles y presencias inexplicables. En una cripta antigua y abandonada encontraron una habitación oculta detrás de una pared. En su interior descubrieron un altar cubierto de velas y símbolos ominosos. Era evidente que allí se habían llevado a cabo rituales oscuros y que se habían invocado fuerzas siniestras. Mientras exploraban la cripta, un miembro del equipo comenzó a sentirse mareado y débil. Sus ojos se posaron en una figura sombría, un espíritu oscuro que se materializaba lentamente frente a ellos. Era la manifestación de la sombra del cementerio, una entidad maligna que había sido despertada por sus incursiones. El pánico se apoderó del equipo, pero no podían huir. Estaban atrapados en la cripta, rodeados por la oscuridad y la presencia amenazante. La sombra avanzaba lentamente hacia ellos, emitiendo una fría bruma negra y una sensación de terror insondable. Laura, recordando el diario que había encontrado, recordó una antigua leyenda sobre un amuleto sagrado que podría desterrar a la sombra. Con voz temblorosa les relató la historia y les indicó que debían encontrar el amuleto antes de que fuera demasiado tarde. Desesperado por su supervivencia, el equipo buscó frenéticamente en la cripta, moviendo estatuas, revisando cajones y explorando cada rincón en busca del amuleto. Mientras tanto, la sombra se acercaba cada vez más. Su presencia aplastante llenaba la habitación. En el último momento, uno de los investigadores descubrió un antiguo cofre escondido debajo de una mesa. Con manos temblorosas lo abrió y reveló el amuleto, una pequeña joya con garabatos místicos. Sin perder tiempo, lo tomó y lo sostuvo en alto, rezando para que fuera suficiente para repeler la sombra. En el momento en que la joya brilló, una luz intensa llenó la cripta y la sombra se disipó de la nada. El equipo se quedó atónito, agotado, pero aliviado de haber sobrevivido al encuentro con lo sobrenatural. Laura y el equipo abandonaron apresuradamente el cementerio de Recoleta, llevándose consigo el amuleto para mantenerlo seguro. Aunque habían enfrentado el horror y habían escapado de la oscuridad, sabían que el cementerio seguía siendo un lugar donde las almas atormentadas buscarían redención y descanso eterno. Desde aquel día, Laura dejó de fotografiar lugares encantados. Aunque se sintió aliviada de haber resuelto el misterio, las secuelas de su experiencia en el cementerio de Recoleta la persiguieron. Las pesadillas persistieron y la sensación de ser observada nunca se desapareció por completo. En su interior, Laura sabía que había explorado los límites de la realidad y había tocado un reino más allá de la comprensión humana. El cementerio de Recoleta, con sus historias y almas en pena, permanecía como un recordatorio constante de lo frágil que es la frontera entre los mundos de los vivos y el de los muertos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías, basadas en hechos reales, que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.